La transformación de la economía china es sin duda una de las más espectaculares de la historia reciente. Pero ojo, va mucho más allá de ser simplemente la fábrica del mundo. Hoy vamos a analizar, basándonos en el trabajo de José Chávez, cómo China logró construir lo que se conoce como una economía total y por qué esto está cambiando las reglas del juego para América Latina. A ver, la pregunta de fondo es esta. ¿Cómo es que China consiguió controlar todo el viaje de un producto? O sea, desde que se idea y se fabrica hasta que se distribuye por todo el planeta y llega literalmente a la puerta de la casa del consumidor final. Es un cambio de paradigma total. Para entender esto hay un concepto que es fundamental, la economía total. ¿A qué se refiere? Pues a la capacidad de un país para dominar las tres grandes fases del comercio mundial: producir los bienes, distribuirlos por todo el mundo y comercializarlos directamente. No se trata solo de fabricar, sino de ser el dueño de todo el sistema. Muy bien, vamos a desglosar esto. Todo empieza claro con la primera fase, ese momento en que China se convierte en el gigante de la manufactura que todos conocemos. Y este camino fue súper metódico. En los 80, las zonas económicas especiales fueron la puerta de entrada para la inversión y la tecnología extranjera. Luego, durante los 90 y los 2000, se ganó a pulso el título de la fábrica del mundo. Pero, y esto es lo más interesante, la etapa actual es otra cosa. China pasó de solo ensamblar para otros a crear sus propios líderes tecnológicos, desarrollando su propia capacidad de innovación desde adentro. Y esta evolución no es abstracta, ¿eh? La vemos clarísimo en el ascenso de sus propias marcas. Nombres como Huawei en telecomunicaciones, BYD en autos eléctricos o Lenovo en computadoras ya son parte de nuestro día a día. El punto clave aquí es este: ya no son simples ensambladores, son gigantes tecnológicos que diseñan, innovan y compiten al más alto nivel global. Pero claro, fabricar productos es solo una parte del juego. China entendió algo que era absolutamente crucial. Para tener un control real, también necesitaba dominar cómo se mueven todas esas mercancías por el mundo. La escala de este control logístico es, de verdad, impresionante. Empresas estatales como Costco Shipping ya operan más de 90 puertos internacionales. Y no hablamos de lugares lejanos. Tienen operaciones clave en puertos de Perú, Chile, Panamá y Brasil. O sea, están asegurando sus rutas comerciales directamente en el patio trasero de América Latina. Y la herramienta estratégica para lograr todo esto es la famosísima Iniciativa de la Franja y la Ruta. Se lanzó en 2013 y es mucho más que un montón de obras. Al financiar puertos, trenes e incluso redes digitales en otros países, China lo que hace es construir autopistas garantizadas para que sus productos lleguen a cualquier rincón del planeta. Es una consolidación masiva de su poder logístico. Bien, pasemos ahora a la última pieza de este rompecabezas para ver cómo todo encaja. Y esa pieza es llegarle directamente al cliente, sin que nadie se meta en el medio. Y aquí es donde vemos la ofensiva comercial más reciente y quizás la más disruptiva: el e-commerce. Plataformas como AliExpress, Shein o Temu han llegado a América Latina con un modelo que lo cambia todo: vender directamente desde la fábrica en China a la casa del consumidor. Se saltan a todos los intermediarios y están transformando por completo el comercio local. Pero ojo, que la estrategia no es solo vender por Internet, es doble. Marcas como BYD, Huawei o Xiaomi ya están poniendo un pie en el terreno. Están montando centros de ensamblaje y redes de distribución en países clave como México, Brasil y Chile. O sea, están pasando del simple comercio a tener una presencia productiva real en la región. Bueno, con esta economía total ya funcionando a toda máquina, la pregunta es inevitable: ¿qué significa todo esto para América Latina? Lo primero que salta a la vista, y que confirman fuentes como la CEPAL, es que la relación comercial es fundamentalmente asimétrica. América Latina le exporta a China principalmente materias primas, minerales, alimentos, y le importa productos de alto valor agregado, como celulares, computadoras, autos, tecnología. Y esto nos pone frente a un dilema, una especie de moneda con dos caras. Por un lado, claro que hay una oportunidad gigante: acceso a inversión para modernizar infraestructura, acceso a nueva tecnología, a nuevos mercados. Pero por el otro lado, el riesgo es muy claro: una dependencia estructural cada vez más grande, la posible pérdida de autonomía productiva y que se consolide aún más esa relación comercial tan desigual. Y aquí hay algo que es fundamental para entender por qué esto es tan distinto a los modelos de Occidente. La expansión económica de China no es un accidente, es un capitalismo de Estado súper planificado, donde cada movimiento económico está coordinado con objetivos geopolíticos a largo plazo. Esa coherencia, esa estrategia unificada, le da una ventaja sistémica enorme.
Entonces, resumiendo, lo que China ha logrado es cerrar el círculo por completo, el ciclo de la economía total. Primero, producen con su propia tecnología. Segundo, distribuyen usando su propia red logística global. Y tercero, comercializan directamente al consumidor final. Han creado un ecosistema económico casi autosuficiente y, por supuesto, increíblemente poderoso. Y todo esto nos deja con la gran pregunta sobre la mesa para el futuro de la región. Frente a este nuevo paradigma, el desafío gigantesco para América Latina es cómo lograr que esta relación con China se vuelva más equilibrada, más simétrica. Una relación que de verdad impulse su propio desarrollo y su autonomía productiva.